Hola, hola, bendiciones. Qué gusto saludarte en este día, ya martes 12 de julio del año 2022 y seguimos en esta semana 15 del tiempo ordinario. El texto de hoy es un relato, una historia que nos pone Mateo en el capítulo 10, versículos del 20 al 24, donde Jesús hace una antítesis o hace una comparación muy interesante. Dice el texto que Jesús levanta la mirada y empieza a recriminarle a tres ciudades. De esas son Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. ¿Y por qué hablamos exactamente de estas tres ciudades? ¿O por qué Jesús se refiere justamente a esas tres ciudades? Bueno, Jesús después de salir de Galilea, él se asienta en Cafarnaúm y Corosaín y Betsaida eran de las ciudades donde Jesús obró más milagros. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Y vean que es fuerte esa comparación porque pone a Corosaín y a Betsaida inclusive en un nivel más bajo que ciudades como Tiro y Sidón, que según el Antiguo Testamento fueron ciudades que que le dieron la espalda a Dios y llegaron a lo más profundo del paganismo. Entonces, ¿cuál es el mayor inconveniente que podemos tener? Conocer a Cristo, vivir de una manera escueta o de un cumplimiento vacío nuestra fe, pero no llegar a la esencia fundamental de lo que es la vida cristiana como lo es la conversión. ¿Hasta qué punto podríamos reflexionar? ¿Estamos dispuestos nosotros a cambiar nuestra forma de vida para dejarnos mover por Cristo? Ya el texto del día de ayer nos hacía ese hincapié de que inclusive esa radicalidad evangélica nos tiene que llevar a una confrontación, a veces hasta con nuestros seres queridos, entre vivir el evangelio o olvidarnos de ella para poder quedar bien con otras personas. Es aquello que conocemos normalmente como el respeto humano. Cerrar o silenciar mi testimonio por no querer incomodar a las personas que no creen. Eso es una realidad que hoy se vuelve muy palpable y al final nos lleva a una palabra específica: conversión. Una conversión real, una conversión profunda. Dejar de ser cristianos que viven en una teoría, unos cristianos que hacen el bien solamente a aquellos de quien reciben el bien, cristianos que se dedican a participar en las celebraciones del templo o del culto y con eso durante ese ratito vivir la experiencia del Señor y alabar al Señor, y que inclusive muchas veces hay personas que dentro del templo igual están más pendientes de ver qué critican de otras personas que justamente darle culto al Señor. Pero bueno, omitiendo esta circunstancia que también lastimosamente se da, personas que le dedican únicamente una hora a Dios y a medias porque estamos pendientes del celular, porque estamos pendientes de la hora, que si el padre se extiende un poquito en la homilía ya me siento incómodo, porque tengo la cabeza en el paseo, en el almuerzo, en el partido de fútbol y demás. Entonces al final tampoco ni siquiera le dedicamos esa hora íntegra al Señor. Y más bien empezamos a vivir verdaderamente al Señor en cada una de nuestras circunstancias, en nuestro trabajo, en nuestro juego, en nuestras salidas. Vean qué antítesis nos presenta el Señor tan profunda, de poner al punto de decir que inclusive ciudades como Tiro, como Sidón, como Sodoma, que era bíblicamente la esencia de aquella ciudad que se ha olvidado completamente de Dios, aquella ciudad pecadora por excelencia. Y aún así dice, viviendo los milagros que Cristo había hecho en estas otras ciudades, viviendo la experiencia de Cristo, aunque sea en lo más mínimo, muy probablemente esa ciudad inundada por el mal hubiera logrado una conversión verdadera y un corazón vuelto hacia Dios. Es un momento de reflexionar verdaderamente cuál es mi relación real con Dios.
¿Qué estoy dispuesto a vivir? ¿Qué estoy dispuesto a entregar? ¿Y qué estoy dispuesto a dejar por la construcción del reino? Porque hay algo que es cierto, nosotros tenemos un conocimiento del Señor. Hemos podido de una u otra manera darnos cuenta que todo aquello bueno que viene a nuestra vida es justamente por la gran misericordia de Dios. Pero, ¿cómo respondemos nosotros justamente a ese gran regalo? ¿Hacia qué punto somos verdaderamente testimonio de las grandes obras que Dios ha hecho en nosotros, o nos hemos vuelto negligentes, nos hemos vuelto callados, silenciosos, nos hemos vuelto indiferentes? Pidámosle al Señor no caer verdaderamente en aquel pecado de esas ciudades, a ser capaces de identificar verdaderamente todo lo bueno que Dios hace en nosotros y disfrutarlo de la mejor manera. Y sobre todo hacer un examen de conciencia constante, recordando pues también, y obviamente en función de mi formación salesiana, aquella pregunta que le hacía Jesús, en este caso Don Bosco, perdón, a sus jóvenes en las noches. Si esta noche tu alma fuera reclamada, ¿estarías preparado? ¿Seríamos conversos y estaríamos entregados a la gracia de Dios? Es una pregunta que tenemos que respondernos. Bendecido martes, y no nos olvidemos siempre de tener en nuestra mente el gran amor que Dios nos ha revelado. ¿Qué